Misterios al anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Misterios al Anochecer, en esta edición de pre-Navidad. Algunos lo estarán escuchando, por supuesto, como he indicado, antes de la fecha. Otras personas lo estarán escuchando posteriormente a la misma. Sin embargo, quiero desearles que lo estén pasando de la mejor manera posible, ya sea que estén con sus familiares, con amigos, o incluso quienes lo pasan lejos de casa o en soledad, pues que se tomen un momento para reflexionar sobre el verdadero significado de esta conmemoración, de esta celebración, la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Hay quienes dicen, y tienen razón, que si lo vamos a ver en sentido estricto, la fiesta más importante del cristianismo sería la del Domingo de Resurrección, porque marca la concreción de esa promesa, de esa esperanza de Jesús, cuando después de pasar por la terrible pasión y muerte, venció a esta última y resucitó, y nos marcó que ese sería el camino y la esperanza que todos vamos a tener, que la vida no acaba simplemente en lo físico, sino que vamos también a tener un cuerpo glorioso y una vida eterna. Entonces, es cierto, pero por supuesto la Navidad está cargada de, digamos, de muchas otras cuestiones que la hacen particularmente especial, ¿no? La ternura de hacer un pesebre, de imaginar al pequeño niño Jesús encarnado en lo más pequeño, en lo más imperfecto, entre comillas, de su creación, el ser humano. Porque es cierto que Dios todo lo hizo perfecto, pero no vamos a negar que dentro de nuestro libre albedrío los seres humanos cometemos muchos errores. A esa imperfección me refiero. Él decidió hacerse uno como nosotros, e incluso ni siquiera aparecer como un ser humano adulto. Por ejemplo, se comenta eso de Melquisedec, ¿no? En el Antiguo Testamento, que él apareció ya como un ser humano del que no se conocía padre ni madre, ni tampoco su fallecimiento, simplemente apareció aquí en la tierra ya como un adulto, pero no. Jesús de Nazaret quiso vivir la experiencia humana de inicio a fin, desde ser un niño pequeñito, desde nacer de María, y tener una familia como la que los seres humanos suelen también tener, un padre, una madre. Se comenta que tuvo hermanos, incluso en la propia Biblia lo indica. Hay por supuesto la postura católica que dice que no tuvo, pero la verdad es que incluso hasta en la Biblia lo menciona, y más allá de hacer con esto una polémica o de empezar a buscar explicaciones enrevesadas de que si al decir hermanos en la Biblia se estaba refiriendo a una manera de decir primos o amigos, la verdad es que sí los tuvo. Y no tendría nada de malo, porque era lo más común en la cultura judía de aquel tiempo, que se basaba en el creced y multiplicaos, y en el cual las familias pues solían ser bastante extensas. Y bueno, se dice que Jesús nació en un momento en el que los judíos se encontraban pues bajo el yugo romano. Después de un tiempo en el que habían tenido reinos importantes, al menos a nivel local, al menos a nivel de esa parte de Oriente Medio, cayeron bajo el expansionismo del Imperio Romano. Es cierto que en esa época se realizaron muchas mejoras, porque el Imperio Romano pues construyó buenos caminos, dotó de mejor seguridad de esos lugares, los pacificó, pero igual siempre tenían ese anhelo de un libertador, como las profecías que incluso subsisten hasta lo que hoy llamamos Antiguo Testamento, ¿no?
pues que iba a venir alguien posiblemente de origen divino, a volver a poner al pueblo de Israel en una posición de gobierno y de dominio, ya no solo de esa pequeña parte en Oriente Medio, sino a nivel incluso de toda la humanidad. Entonces, cuando llega Jesús, ellos no lo esperan de esa manera. Ellos esperan que venga sobre las nubes, quizá en un caballo, con una gran espada y en un plan guerrero. Pero esa fue una de las grandes lecciones que nos dio desde su propia encarnación nuestro Señor Jesús, la de que para Dios no hacen falta ese tipo de espectáculos, sino que Él viene desde lo más pequeño, demostrándonos cuál es la forma de vida que debemos llevar los seres humanos en todas nuestras etapas y hasta el final, viviendo cada una de las cosas que nosotros vivimos. Nosotros nos podemos sentir plenamente comprendidos por Jesús, porque se dice que Él ayunó, que Él pasó hambre, que Él fue tentado, que Él sufrió terribles dolores, que Él sufrió la muerte más increíblemente cruenta que puede existir, que tuvo momentos en los que posiblemente sintió más que miedo, terror, cuando pidió incluso que si es de la voluntad del Padre, aparte de Él ese cáliz, porque sabía lo que estaba a punto de ocurrir. Sufrió la traición de uno de sus propios apóstoles, con los que había brindado y probablemente había reído y confiado, en el caso de Judas. También otro amigo, en el momento de su muerte, pues sintió miedo y lo negó. ¿A cuántos no nos ha pasado eso, no? Es decir, que Jesús, ahora ya glorificado y con total dominio, con total, digamos, reinado sobre su universo, nos puede comprender perfectamente a nosotros en todas las etapas de nuestra vida, en todas las etapas de nuestra exigencia. Es un rey no solamente poderoso, sino también bondadoso y amoroso, porque sabe por lo que pasamos los seres humanos. Se puede decir lo mismo de muchos reyes o gobernantes humanos que siempre han estado viviendo en un pedestal de cosas benéficas y sin probar lo que el pueblo prueba, pues posiblemente no. Pero imaginen que el supremo Hijo de Dios y también Dios de nuestro universo, sí pasó por ello. ¿Y todo cuando inició? Con ese anuncio del ángel Gabriel hacia María. Se dice pues que Gabriel y posiblemente también otros seres celestiales realizaron una búsqueda para la encarnación de Jesús de quiénes serían los seres humanos más idóneos para cuidarlo cuando era un indefenso niño, para criarlo con los mejores valores. Y en esa búsqueda pues se encontraron, dentro seguramente de otras parejas seleccionadas, con María y José, que no eran tampoco, como se nos quiere hacer creer, una pareja pues con gran diferencia de edad. Esto ha dado para mucha polémica, como que María era casi una niña y José era un hombre muy mayor. En realidad es cierto que, como hasta ahora ocurre en muchas relaciones entre varón y mujer, pues el varón era mayor, pero era una diferencia de escasos años. Y bueno, José trabajaba como carpintero, que en ese momento no era como ahora, quizá un empleo muy esforzado, lo sigue siendo hasta ahora, lo era en ese tiempo aún más. Pero ahora, cuando hablamos de oficios como carpintero, zapatero y otros más, los vemos como si fuera algo humilde, como si fuera algo escasamente remunerado, aunque por supuesto todos necesitamos de ellos y por eso, como cualquier otro oficio o profesión, merecen el más digno de nuestros respetos. En ese tiempo, más bien, ser carpintero, o como incluso en la propia Biblia se refieren a Jesús como un tectón, a él y a su papá. No solamente quiere decir carpintero, sino una persona que además realizaba oficios entre los cuales podían estar, por ejemplo, el de albañil, el de maestro de obra y otras cosas más. Eran oficios que eran bastante bien remunerados y requeridos, por supuesto, porque ahora nosotros pues podemos comprar cosas hechas en serie, elementos hechos pues de manera sintética en otros países, pero en ese tiempo dependían para el mobiliario y para absolutamente todo de estos tectón, ¿no es así? Entonces, bueno, tectón era el padre
José, el papá de Jesús, y María era una joven virtuosa que tenía, según dice la Biblia, algún tipo de descendencia del rey David. Bueno, hay todo un tema con eso, ¿no? Porque en la propia Biblia se muestra ahí como una genealogía, y bueno, eso ya es otro tema. La cuestión es que se trataba de dos personas que, como todo el pueblo judío en ese tiempo, recordemos que Israel estaba en una zona que era parte de un gran cruce de caminos por donde pasaban personas de todas las regiones imaginables e inimaginables. Por ahí habían pasado grandes imperios, no solamente el imperio romano que había estado ahí, por ahí habían estado las huestes egipcias, también las de distintos pueblos semitas. Mucho tiempo atrás habían estado los propios asirios, una de las primeras civilizaciones conocidas de la humanidad, y así muchos otros pueblos de los más variados orígenes, lo cual había dejado su marca dentro de la población. Los propios judíos habían sido llevados cautivos a la zona de Mesopotamia. El propio padre Abraham, como lo llaman, el patriarca Abraham, había nacido en Ur de Caldea, es decir, era mesopotámico, y de ahí incluso los judíos habían tomado buena parte del patrimonio espiritual que tenían. Por ejemplo, el tema de la angelología y la demonología, su visión del bien y el mal, tiene muchas cuestiones en común con la religión zoroástrica de Persia, ¿no? Que hasta ahora existe, incluso está reviviendo en el Kurdistán el zoroastrianismo, porque esto provenía de la zona de Mesopotamia, donde también se compartía con, si ustedes ven, pues antiguas ilustraciones de lo que hasta ahora existe, ¿no? De estas esculturas de los dioses asirios, babilónicos, son seres con alas, como nosotros nos imaginamos hasta ahora en un plan, aunque sea de cultura popular, a cómo serían los ángeles o los seres que vienen de los cielos, ¿no es así? Entonces todo este patrimonio tan rico existía en esta cultura mixta que conformaba la Judea, como se le llamaba, o Israel, la zona donde nació Jesús de Nazaret. Y él desde pequeño pudo beber de todo esto. En esa zona no solamente se hablaba hebreo, en realidad el hebreo era una lengua que había quedado más que nada en lo ceremonial, era una lengua sagrada, y que por supuesto muchos de los sacerdotes dominaban, se necesitaba para el culto. Pero también es cierto que el pueblo llano solía hablar más el arameo, que había llegado en una de tantas conquistas por el pueblo asirio, de la región mesopotámica, etc., y que hasta ahora se habla en pequeños lugares, como por ejemplo el pueblo cristiano de Maalula en Siria y otros puntos más, tanto en el actual Israel-Palestina como en Líbano y Siria, y también la zona de Mesopotamia y algunos pequeños enclaves más. Lo cierto es que ese era el idioma general. Jesús hablaba, por ende, de común en un día como cualquier otro, arameo con sus discípulos, en la variedad conocida como el arameo galilaico, que era, según dicen, especialmente dura en el sentido del acento y también con muchos giros y términos propios, como digo, relacionados a la cultura mixta que había en todas esas zonas. Pero también hablaba obviamente hebreo para poder leer en la sinagoga los textos, y por supuesto también debían de saber latín, al menos algunas palabras, porque por ahí que se encontraban con algunos legionarios romanos y tenían que entenderlos, porque usualmente eran gente, los legionarios romanos, que no andaban con demasiado buen humor y tenías que entenderlo sí o sí. Y también griego, el griego koiné o kuané, que era algo así como lo que ahora es el idioma inglés, ¿no? Que se le asume como la lengua franca internacional. En ese tiempo la zona del Mediterráneo era el griego koineo kuané, ¿no? Dicen que el Imperio Romano conquistó Grecia, pero Grecia conquistó al Imperio Romano culturalmente porque eran superiores. Entonces era como que la moda hablar esa variante de griego, y por supuesto también en otros aspectos como la cultura, incluso hasta los más religiosos y los más intransigentes en cuanto a cuestiones de tipo nacionalista y todo esto, se plegaban a distintas modas culturales, porque como lo es ahora, lo ha sido siempre, en esa zona del Imperio Romano. Pero como digo, si algo unificaba a todos, a helenizados,
como también a los que no lo eran. Se trataba de la esperanza, que cada vez se veía más diluida, de que llegase un libertador para el pueblo judío. Algunos ya quizá tenían cierto escepticismo, porque habían pasado, se dice, varios años, cientos de años, desde que se levantasen los últimos profetas reconocidos como tales por Dios en el pueblo judío. Entonces estaba como un caldo de cultivo de, ¿pero qué está ocurriendo aquí? Y en el momento menos pensado ocurre esto. Ocurre esto en una fecha que se ha dado por distintas cosas. Algunos dicen que por asociación a la antigua festividad de la Saturnalia, o por tantas cuestiones como que fue el 24-25 de diciembre de lo que ahora llamamos el año cero. En realidad debió haber sido más o menos en el año -7. Suena curioso decirlo, pero al parecer sí. Jesús nació en el -7 antes de Cristo. ¿Cuál fue el tema? Que se intentaron hacer distintos cálculos, recalibraciones, que si según el reinado de Herodes, que según tal otro asunto, y al final Dionisio el Exiguo puso la cereza del pastel con un error totalmente comprensible en un tiempo en el que no habían más datos y no habían computadoras, de decir, bueno, ha nacido en este año, ok, ya, el calendario gregoriano, sustituyendo al juliano, que también tenía su margen de error. Entonces parece ser que sí, si tuviéramos la fecha exacta del nacimiento de Jesús, posiblemente no estaríamos entre el 2023 pasando al 2024, sino ya en el 2030, sería más exactamente, ¿no? Pero bueno, las cosas son así, y así han transcurrido. El lugar del nacimiento se dice que en Belén, aunque a él se le conocía más como Jesús de Nazaret, porque era el lugar en el que solía residir con sus padres y con sus hermanos, con su familia en general. De Nazaret se tuvo dudas durante mucho tiempo sobre si realmente había existido. Actualmente hay una Nazaret. Actualmente si uno va a la zona de Palestina y bueno, buscas, encuentras Nazaret, un lugar con mucha población cristiana, un lugar con mucha historia, con distintas iglesias, sitios muy bonitos y llenos de espiritualidad y de religiosidad, donde celebra la Navidad de una manera muy bonita, aunque este año ningún pueblo prácticamente de la zona de Palestina está celebrando la Navidad, mucho menos Belén, no por falta de, digamos, de motivos o por falta de población cristiana, sino porque lo hacen en solidaridad con todo el pueblo de Palestina, que está sufriendo los embates, está sufriendo la cruenta guerra, más que una guerra, el ataque por parte del Estado de Israel, que bueno, se comenta que lo que hace es supuestamente en pro de una autodefensa contra Hamás, pero es bastante evidente que han hecho cosas que no tienen perdón. Han destruido iglesias, han atacado y sitiado iglesias donde lo único que hay es gente refugiándose entre cristianos e incluso musulmanes. Están hambreando a la población, muchos de los cuales son descendientes de incluso los judíos bíblicos, que después de un tiempo se cambiaron al cristianismo, luego al islam, otros que incluso son descendientes de los primeros cristianos y que ahora son conocidos como palestinos, ¿no? Y los palestinos generalmente son musulmanes en su mayoría, pero con una fuerte minoría cristiana antiquísima. Y sin embargo, el Estado judío, que está conformado en gran medida por personas que han llegado ahí pues en el siglo XX o algunos desde el XIX, inmigrando desde Europa y que tienen principalmente sangre y etnia europea, están haciendo este tipo de cosas. Incluso en Belén se comenta que en una iglesia, y parece que esto ha sido replicado por otras iglesias, primero lo hizo una iglesia luterana ahí, ¿no?, que ha representado el nacimiento de Jesús en medio de escombros de construcción. ¿Qué es lo que quiere hacer con esto? Que al final se hizo viral en las redes, por supuesto, mostrar cómo habría nacido Jesús en nuestro tiempo, en medio de una guerra, en medio de una masacre, en medio de los escombros. Y la Sagrada Familia, es cierto, según el relato bíblico, cuando Herodes, y esto se conmemora la fiesta de los santos inocentes, el 28 de diciembre, pues cuando dijo, ok, ha nacido un rey de los judíos, yo voy a acabar con él porque aquí el único rey soy yo. Entonces ese loco, ese criminal de Herodes, cegó la vida de muchos niños pequeños
en su afán de acabar con el rey de los judíos que le habían dicho que era. Pues la Sagrada Familia huyó de ahí y al final terminaron llegando a Egipto, donde también hasta ahora hay una gran comunidad cristiana, los cristianos coptos, que en muchos casos pues seguramente pues descienden de los pobladores nativos de esa zona, que después de ya con la llegada se dice del apóstol Marcos, o mejor dicho de San Marcos, ¿no? Marcos no era uno de los apóstoles, pero era uno de los primeros evangelizadores y al parecer autor del evangelio que sigue su nombre, que tiene su nombre. Es cuando muchos egipcios se convierten al cristianismo. Pero bueno, ese fue el primer lugar al que tuvo que huir la Sagrada Familia. Y en la actual ocasión, en este actual tiempo, a dónde hubieran tenido que huir, no lo sabemos. Pero por lo visto, siguen habiendo conflictos y las personas que aman a Jesús en muchas partes del mundo no pueden encontrar un descanso, no pueden encontrar una tranquilidad ahora, en el año 2023, ni tampoco, desgraciadamente, a lo largo de la historia. Se dice que actualmente el cristianismo es la religión más perseguida en el mundo, y hay personas que en Occidente posiblemente se rían o sonrían o sean escépticos sobre esto, porque piensan que el mundo acaba en su cuadra o en su ciudad, pero lo cierto es eso, hay muchos países en el mundo, los países principalmente, pero no exclusivamente, de religión islámica, de religión musulmana, que persiguen en mayor o menor medida al cristianismo o los tienen como ciudadanos de segunda. Y por supuesto también está el embate del laicismo, el embate de aquellos que provienen posiblemente de familias cristianas, ya sea sus inmediatos padres o más generaciones hacia el pasado, de países que alguna vez se mostraron al mundo como auténticos adalides de la cristiandad, sobre todo en Europa occidental, pero al ser infectados por el laicismo y el secularismo de la forma más recalcitrante, como si fuera una nueva religión laica, decidieron con cualquier excusa renegar del cristianismo e incluso tomar muchas medidas para reprimirlo, que es lo que se ve, por ejemplo, por estas fechas en muchos lugares de Europa, ¿no? Donde se prohíben que haya cruces, incluso se destruyen cruces, como ocurre en España, porque dicen no, es una cruz, pero lo quieren ligar a temas como el franquismo y todo, otras cosas. En algunos casos puede ser, pero en otros directamente es un tema de anticristianismo. En otros casos, pues, por ejemplo, se prohíben procesiones con cualquier excusa, o se prohíbe que se pongan belenes, o mejor dicho, lo que aquí conocemos como nacimientos, en lugares públicos, porque dicen que puede ofender a esas personas que no son cristianas. Pero no se hace lo mismo con manifestaciones de fe, ya sea judías, musulmanas, budistas o hinduistas. Incluso hay quienes celebran, a pesar de que dicen que son muy laicos, cuando hay alguna festividad hinduista, musulmana, etcétera, pero callan ante la Navidad y reemplazan el Feliz Navidad por un escueto y triste Felices Fiestas. Así están las cosas en muchos países del mundo. Son maneras, algunas cruentas, como en los países musulmanes, y otras más bajitas, entre comillas, pero que igual representan una animadversión hacia el cristianismo. Incluso un líder izquierdista español años atrás, en ocasión de la Navidad, causó bastante revuelo porque en su Twitter deseó una feliz Navidad y publicó una foto de unas personas que estaban quemando un árbol de Navidad. Este tipo de cosas, ¿no? Como si fueran llamados a la violencia y asuntos así. Felizmente, gracias a Dios, estos asuntos aún no llegan tanto a Hispanoamérica, ni mucho menos al Perú. Seguimos siendo pueblos bastante cristianos, en todas las variedades que puedan haber, porque hay también la costumbre de llamar cristiano últimamente solo a los de tipo protestante evangélico, pero cristianos somos todos los que creemos en Cristo. Es la religión actualmente más profesada en el mundo. Está conformada por católicos, protestantes evangélicos, ortodoxos, coptos y muchos otros. En realidad no es una marca exclusiva, por así decirlo, de un solo grupo, ¿no? Y pues en realidad el cristianismo está creciendo, crece en China con toda la persecución que hay, crece el cristianismo, aunque ya había crecido antes, cuando los cristianos nestorianos se expandieron
allá por los siglos X, XI llegaron hasta China. Incluso se han encontrado algunas cruces, algunos restos de que habrían llegado tan lejos como a Corea, siguiendo, como se dice, la gran comisión, aquello de ir a ser discípulos y mostrar el nombre de Cristo hasta los confines de la tierra. Hay quienes dicen que incluso se han encontrado restos de también presencia cristiana en puntos del África subsahariana, o posiblemente hasta en las islas como puede ser la zona de la actual Indonesia, y de hecho que las hubo por ejemplo en la India. En la India hasta ahora hay cristianos muy antiguos, los llamados cristianos de Santo Tomás, que para algunos habrían sido los descendientes de una parte de la población que se convirtió al cristianismo por el propio apóstol Tomás, ¿no? Tomás, aquel que se comenta según la Biblia que cuando Jesús se presentó resucitado, él dijo que solo creería esas historias de la resurrección si pudiera poner su dedo en la llaga de Jesús, en el hueco de, digamos, del costado o de las manos, los huecos de los clavos. Se le presentó Jesús y obviamente no le quedaron muchas ganas de seguir dudando, y de hecho su fe se fortaleció tanto que se convirtió al parecer en misionero. Llegó a la parte occidental de la India y hasta ahora existen ahí los cristianos de Santo Tomás. Y bueno, después el cristianismo conoció en la India otro crecimiento durante el imperio colonial británico, el Raj británico de la India, como se le llamaba, y actualmente conforman un 2 a 3% de la población, lo que en un país como ese, que es el más poblado del mundo, es montonón de gente, son millones de personas. En la China también están creciendo, y en otros países del mundo hay comunidades cristianas. Es decir, que está teniendo un surgimiento grande. Por ejemplo, también uno de los que es de los países más poblados del mundo, y se dice que será aún mucho más en este siglo XXI, como es en el caso de Nigeria. La población cristiana ya es aproximadamente la mitad. En el norte un 50% musulmán, en el sur un 50% cristiano. Las ciudades más prósperas, más avanzadas son las cristianas, y al norte un núcleo 50% musulmán que pues generalmente están teniendo bastantes temas de violencia hacia los cristianos. El cristianismo también creció rapidísimo en África. Actualmente se dice que son más de la mitad de la población en el África subsahariana. Y países actualmente como pueden ser Congo, como pueden ser también, por ejemplo, los de la zona de Uganda, Ruanda, Tanzania, Kenia inclusive, son de cristianización relativamente reciente. Siglo XIX, siglo XX se fueron convirtiendo los reyes, los príncipes de esos lugares, y incluso actualmente, hace pocos años, se independizó Sudán del Sur. ¿Por qué? Porque Sudán era un país bastante grande, pero que estaba dominado por una élite musulmana arabizada, que hacían la vida imposible a la población del sur, que era principalmente cristiana, en algunos casos cristiana muy antigua, cristiana copta, ¿no? Con muchos siglos de existencia, y otros que habían sido pues conversos recientes por parte de misioneros y auténticos mártires en muchas ocasiones, tanto católicos como anglicanos, evangélicos y otros. Y de pronto la situación se hizo tan insostenible que Sudán del Sur se independizó. Por cierto, hablando de misioneros, si bien no hay que negar que muchos líderes cristianos han obrado mal, han cometido hechos y siguen cometiendo hechos muy, muy negativos, incluso de las altas jerarquías de las iglesias, eso ocurre principalmente en Occidente, donde está todo muy manchado por el laicismo y por el hedonismo y por distintas cosas que han, vamos a decirlo así, aunque suene feo, embarrado el día a día de todos. Y todos somos proclives a caer en esas cosas. Pero dicen que cuando los misioneros, ya sea católicos, evangélicos o de cualquier otra rama del cristianismo, se encuentran en estos lugares donde la fe en Cristo es poner en peligro la vida, se unen entre ellos, y ahí se dan estas grandes escenas de colaboración y de darse cuenta que lo principal es el amor hacia Cristo, es el mensaje de esperanza de Cristo. Después otras cosas como que si crees en el Papa, como si guardas el domingo o el sábado, o como si das o no diezmo, son asuntos secundarios. El amor a Cristo es lo que los une y lo que muchas veces los hace dar la vida. O por ejemplo, hay otro tipo de cuestiones, ¿no? Gente que ha vivido
y ha preferido dar la vida antes que renunciar a su fe en Cristo, como pasó con los propios apóstoles, según se dice. Y esa es una de las mayores pruebas de que Jesús realmente existió, porque si él fue, entre comillas, como dicen muchos autores ateos y anticristianos, si Jesús fue una invención de los apóstoles o de los primeros mártires o de los primeros líderes de la iglesia cristiana, ¿cómo es que estos morirían ante la persecución romana y también judía, en cierto modo, de los primeros siglos, por una idea que sabrían que era falsa y que además no les daba prestigio social, sino que los convertía en burla y los convertía en auténticos perseguidos? No tendría sentido, nadie daría la vida por lo que sabe que es una mentira. Sin embargo, desde el primer mártir conocido, que es Esteban, según la propia Biblia y según la historia lo refrenda, pues mucha gente ha dado su vida por Cristo, por esta esperanza que nació, según la tradición, como digo, un 25 de diciembre, aunque la fecha certera no se conoce de forma oficial. Hay quienes han, para continuar con el motivo, con la Navidad, aventurado fechas como por ejemplo pueden ser en el mes de septiembre, agosto, muchos hablan de abril. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta que Palestina, Israel histórico, se encuentra en el hemisferio norte. ¿Y qué tiene eso de curioso o de relevante o importante? Pues simplemente que así como nosotros en el hemisferio sur del planeta estamos entrando en el verano y estamos ya sintiendo el calor, en esos lugares es todo lo contrario. Por allá están en los meses de frío. Se comenta que hace poco pues iban unos aviones, iba un avión a Alemania para participar de una cumbre climática, de una cumbre en la que decían, pues mire usted, vamos a hablar sobre el calentamiento global, ¿no? Que es el nombre que se le daba así a secas hasta hace poco, cuando ya se le ha vuelto a llamar cambio climático en general para abarcar multitud de cosas, pero bueno, siempre se le ha conocido principalmente como que lo que más resalta es el aumento de las temperaturas, ¿no? El calentamiento global. Entonces va, y hacía tanto frío que el avión, misma película catastrofista, se congeló en pleno aeropuerto. Ese tipo de cosas. Y es que hace un frío brutal en el hemisferio norte, incluso en la zona de Palestina y todo esto. Un 25 de diciembre no es un día precisamente para salir a pastorear animales, ganado, en plena noche, o para que la gente esté por ahí transitando libremente, porque es bastante probable que caiga nieve, por lo menos, y que haya unas ráfagas de viento que congelarían hasta el más valiente. Así que decían, no puede ser el 24 o 25 de diciembre, tiene que ser en otra fecha. A ustedes les he hablado en el programa en varias ocasiones del libro de Urantia, ¿verdad? Este libro que afirma ser una revelación proveniente de instancias celestiales y recibido en Chicago, Illinois, Estados Unidos, en la primera mitad del siglo XX. Una revelación en la que yo personalmente creo que es real. Y ahí se nos comenta que Jesús nació un 21 de agosto de lo que ahora llamaríamos año 7 a.C. Eso es bastante consistente, porque el 21 de agosto, mientras en el hemisferio sur estamos sintiendo un frío bastante importante, en el hemisferio norte están con una temperatura entre cálida y digamos bastante tibia, ¿no? Y podrían haber ocurrido todos esos sucesos de los que se habla, el tema del pesebre, el tema de que tuvieron que refugiarse donde pudieron encontrar, ¿no? Ya que todo estaba lleno por el censo al que habían convocado los romanos, y algo muy interesante que narra el libro de Urantia. Nosotros solemos pensar, y nos es bonito pensar que así fue, que verdaderamente hubo prodigios en el cielo y en la tierra, que verdaderamente los pastores que estaban por ahí con su ganado y que les proporcionaron a María, que ya sentía los dolores de parto y las contracciones, y a José un lugar para que pudiera nacer el niño Jesús, pues que ellos presenciaron quizá en los cielos la algarabía de los ángeles, los cánticos y todo esto, pero lo que nos narra el libro de Urantia
es más humilde, pero a la vez con un gran significado. Nos dice que Jesús nació como cualquier otro niño del planeta Tierra. María sí tuvo una serie de dolores, de contracciones, como cualquier mujer. Y cuando vino Jesús, a los pocos días, pasó por el ritual judío de la circuncisión también. Como cualquier niño, seguramente cuando era pequeño sufrió de algunas cuestiones, algunas enfermedades pequeñas, tuvo uno que otro juego que acabó quizá en un pequeño accidente y fue auxiliado por sus amorosos padres, porque sí, efectivamente, lo que narra el libro de Urantia no es solamente que Jesús tuvo hermanos, sino que su concepción y su nacimiento fue totalmente normal. Él quiso venir a la tierra a vivir una experiencia plenamente humana, a conocer a sus criaturas, a nosotros, lo más pequeño de la creación, en todas sus facetas, incluso desde el propio nacimiento, y que él efectivamente era hijo de María y de Jesús, y de José, y que claro, en un momento, en la concepción, es cuando vamos a ponerlo en un lenguaje muy sencillo, ¿no? Lo que vendría siendo el espíritu de Jesús, vamos a llamarle así. El libro de Urantia llama Micael de Nevadón. Nevadón sería el nombre de nuestro universo y Micael sería la orden a la que él pertenecería como uno de los hijos de Dios. Entra en, por ponerlo de una manera, en realidad es un gran misterio que no lo conocen ni los ángeles ni nadie, pero vamos a decir así, entra en lo que sería la concepción de María, y bueno, así es como de alguna manera lo infinito, por decirlo así, un Dios entra dentro de la matriz de una mujer humana y se hace uno como nosotros. Las palabras realmente faltan, pero de una manera que intenta ser un poco didáctica, sería así lo que habría ocurrido. Y bueno, se cuentan también muchas historias apócrifas, ¿no? Los evangelios apócrifos, de lo que habría hecho Jesús cuando era niño. Algunas son bastante descabelladas, como que Jesús desde pequeño tenía una serie de poderes que usaba de forma irresponsable, digámoslo así, ¿no? Que cuando unos niños se habrían burlado de él, los habría directamente eliminado, como que habría hecho unas palomas o unas aves de barro y las habría mandado volar, las habría dado vida. Todo esto no tiene ningún asidero, no tiene ni pies ni cabeza, y está basado pues en las fantasías de tipo oriental, que es una de las culturas más ricas en el mundo en muchísimos aspectos, y entre ellos también en la generación de leyendas, de mitos fundacionales, de héroes y demás. Y entre eso también es lo que se menciona, ¿no? Una de las cuestiones, de los eventos que ha hecho correr más ríos de tinta en el mundo, lo constituye el asunto de la estrella de Belén, ¿no? La estrella de Belén. Entonces, incluso autores como J.J. Benítez escribió libros como Los astronautas de Yahvé y otros más hace muchos años, y en por lo menos el siglo XX, desde los 50, ¿sí? Ya cuando empezó la denominada era o edad moderna del fenómeno ovni, después del suceso de Kenneth Arnold, que ve los que después la prensa bautizó como platillos volantes, el tema Roswell, etc., es cuando muchos empiezan a querer resignificar asuntos de la historia humana y dicen, caramba, ¿y qué tal si esto en realidad fue una antigua intervención de seres extraterrestres? Y miren, ahora que llega la Navidad, ¿qué tal si la famosa estrella de Belén no fue otro asunto que una nave extraterrestre que, bueno, siguiendo un plan posiblemente sí divino, como enviados de Dios, quisieron guiar a esos reyes magos o magos de Oriente, que es el término verdadero que usa la Biblia, para que encuentren al Salvador de la humanidad, ¿no? Resignificando el relato bíblico con una base de todo el tema actual de nuestras fantasías y asuntos respecto a la visita de seres supuestamente extraterrestres. Pero lo cierto es que otras cuestiones que se han dado en pensar es que podría tratarse de un fenómeno astronómico muy grande y muy imponente, una conjunción planetaria, que además dicen que podría haber ocurrido en la constelación de Piscis, con lo cual, desde un punto de vista no solo ya ahora diríamos astronómico, en ese tiempo sería astrológico, estaba cargado
de un gran simbolismo y que incluso de ahí podría venir en parte el símbolo de pez, ¿no?, que utilizaban los primeros cristianos, aunque esto también viene de las palabras ictis, que, bueno, eso ya es todo un tema, ¿no? Jesús, Christus, etc. Pero la cuestión es que esto habría pasado totalmente, quizá inadvertido para el poblador común, pero no para expertos en astrología, en este caso los magos de Oriente. ¿Quiénes serían ellos? Pues ni más ni menos que astrólogos. Se les llamaba magus a los sacerdotes, a los religiosos de la antigua religión zoroastriana. En ese tiempo era bastante difundida en lo que actualmente se llama Irán o Persia, en la zona de la Mesopotamia. Entonces ellos habían observado esto y habrían empezado una especie de simbólico seguimiento de la estrella y habrían llegado hasta la zona de la actual Palestina y habían encontrado al niño, lo habrían reconocido como un ser muy especial y les habrían dejado pues los regalos que la Biblia narra. Pero también hay otro punto de vista, como digo, el del libro de Urantia, que dice que en realidad sí a estos tres reyes magos se les habría presentado un extraño maestro religioso, no sabemos si una persona que recibió alguna inspiración de tipo divino o incluso algún ser sobrenatural, pero que les dijo que la luz de la vida había nacido en medio del pueblo judío y más o menos les dio por ahí las directrices para que lleguen y ellos decidieron seguir eso. Y tras una buena, no diría caminata, porque de seguro fue a lomos de camello o algo así, llegan después de una larga travesía hasta donde estaba Jesús y le dan ya, cuando tenía varios días de nacido, los presentes y le muestran sus respetos. Y por supuesto esto, como digo, no pasó inadvertida la presencia de estos tres personajes ilustres con presentes para los, me imagino, los soldados o los confidentes, que seguro había mucho de Herodes, quien interroga todo, y de ahí ya viene el drama de los santos inocentes, ¿no? Bueno, el asunto es que lo que hoy se celebra, o mañana, dependiendo de cuándo lo escuchen, o pasado mañana, o que ya se ha celebrado, la Navidad, es no solamente una fecha que a nosotros nos debe alegrar, porque representa que el Hijo de Dios eligió este mundo, entre muchos otros, este mundo, para encarnar y hacerse uno de nosotros y conocernos más, sino que esto tiene otro punto de vista aún más profundo. Quiere decir que nosotros, los seres humanos, a veces nos podemos sentir desventurados, tristes, solos, incluso pensar que no valemos, ya sea por circunstancias que nos ocurren o por tantas otras cosas. Pero amigo, amiga, cuando tú pienses esto, también recuerda que no solo eres importante para los seres queridos que todos tenemos, aunque muchas veces pensemos que no, sino que el propio Hijo de Dios, y a través de él el propio Dios, sintió que este pequeño mundo tan lleno de problemas, tan imperfecto, con sus guerras, con sus asuntos por arreglar, era tan importante y lo quiere tanto como al mundo más perfecto que exista donde sea que esté, que dijo, bueno, aquí vamos a sembrar la luz de la esperanza para todo un universo y quién sabe si para muchos universos más inclusive. Aquí vino a encarnar el Hijo de Dios y no solo eso, sino que prometió volver. Esa es la esperanza que nosotros ahora tenemos. En algún momento la luz de la vida nos volverá a visitar, ya no como el niño pequeño de Belén, ya no como el niño juguetón seguramente, y bueno, algunos también, según el libro de Urantia, cuando estuvo en los mal llamados años ocultos o años perdidos, él tuvo trabajos como caravanero, lo conocieron como el escriba de Damasco también, fue tutor de un jovencito, hizo muchas cosas que contagiaron de esperanza a todos los que tuvieron la fortuna, la infinita fortuna de cruzarse en su camino. Ahora Jesús ya no vendrá así, ya no vendrá tampoco como predicador ni como hacedor de milagros cuando encontraba a algunas personas y decidía hacerles un bien en su vida, sino que vendrá de una manera mucho, mucho más grande.
No sabemos si, como dicen los textos, sobre las nubes del cielo, no sabemos si de alguna manera realmente esplendorosa que será vista de golpe por toda la humanidad, pero sí sabemos que vendrá en gloria y poder como lo que realmente es el Rey y el Creador de este universo. Muchos dicen pondrá orden, muchos dicen al fin nos libraremos de todas las lacras, de todos los problemas y maldades que tenemos que afrontar día a día, de todas nuestras dudas y de todo el mal vivir. No sabemos si lo hará de una manera así terminante, pero lo que sí sabemos es que vendrá. Otros dicen como ladrón en la noche, otros dicen que hay que ser buenos con los demás, no solamente porque es un mandato divino, no solamente porque es de sentido común ser bueno, por último, ni siquiera solamente con los otros seres humanos, sino inclusive con las otras criaturas que están junto a nosotros aquí en el planeta Tierra, sino que hay que hacerlo porque no sabemos si aquel quizá personaje en apuros, aquella persona que está necesitando una mano amiga, puede ser el propio Jesús, que esté en la tierra, ya sea en su segunda venida gloriosa, o inclusive que puede visitar nuestro planeta de incógnito de cuando en cuando, y que se presenta de esas maneras, y que tú le puedes estar brindando tu cariño, tu apoyo, un vaso de agua, un plato de comida, al propio Hijo de Dios. Y con eso no digamos ganar la salvación eterna, sino en todo caso hacer feliz a aquel que dio su vida por nosotros y que, como también prometió, donde habemos dos o más reunidos en su nombre, Él está. Y yo me atrevería a decir que incluso en nuestras aflicciones, en nuestros momentos de soledad, Él también está presente. Así pues, amigos, la Navidad y todo lo que se refiere a Jesús de Nazaret no solamente es súper importante, no solamente es una esperanza para todos, sino ante todo es algo en lo que al menos tomémonos un tiempo para reflexionar, ¿no les parece? Porque a veces caemos en pensar, ¿no? Sobre todo en esta cultura secularista, ¿qué es la Navidad? Bueno, la Navidad es unión, la Navidad es confraternidad, la Navidad es comerte tu panetón y esperar a la medianoche para cantar villancicos o para ver alguna película o para embriagarse en algunos casos. Eso piensan que es la Navidad. Y ustedes imagínense qué sería si hay una fiesta de cumpleaños, ¿no? De alguien a quien supuestamente quieren mucho. Y de pronto, en lugar de celebrar con el cumpleañero, en lugar de agasajarlo y de por lo menos decirle que lo quieren y que feliz cumpleaños y todo ello, y contarle cosas bonitas, pues por el contrario, se olvidan de él y se atiborran con los alimentos de la mesa, o se ponen a discutir, o a pensar, o a embriagarse, o a hacer una serie de estupideces que no van con el momento. Más o menos eso es lo que muchos hacen. Yo recuerdo en algunas ocasiones, ¿no?, personas, familias que hacen su arbolito, hacen su nacimiento. Claro, a las 11 y media de la noche, todos están peleando, todos están deseándose lo peor. Los problemas en casa son incluso más variados que en otras ocasiones. Ahora se pelean hasta porque no les gustó el mantel de la mesa o no están puestas todas las bolas del árbol. Lo que sea, cualquier motivo y cualquier tema de estrés. Pero a las 12 de la noche todos fingen estar bien, como si se pudiera engañar al propio Dios. Se ponen de una manera bastante hipócrita delante del nacimiento con sus lucecitas de bengala o como sea, y le dicen feliz cumpleaños Jesús. Y yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que dijo Jesús cuando los fariseos hacían cosas equivalentes? Bueno, dijo muchas cosas y no muy bonitas. Raza de víboras, sepulcros blanqueados, alejaos de mí, que no aceptaba a los tibios porque los tibios pues los arrojaría de su boca. Así que no actuemos de esa manera, y menos aún en el cumpleaños, vamos a decir así, institucionalizado de nuestro Señor Jesús. Y tampoco nos comportemos bonito solo por este día. Démosle un significado interesante. Hagamos de cuenta que la fecha navideña puede marcar
un punto de inflexión en nuestras vidas basado en la reflexión de que pues está de cumpleaños ni más ni menos que el hacedor de todo lo que existe. Y habrá gente, los desesperanzaditos, ¿no?, del mundo actual, que dicen, pero ¿de qué vale la pena que haya venido Jesús? Si el mundo es terrible, si las cosas no me van bien, y se ponen en un plan bastante lamentable, por no decir inmaduro. Lo cierto, y yo también lo he comentado en una anterior ocasión, está basado incluso en el propio libro de Durantia, que nosotros debemos dejar de ver al mundo basándonos, principiando y finalizando en lo malo. Debemos dejar esa visión pesimista, aunque nuestra vida no sea fácil, es cierto, pero no ver al mundo como si fuera pues una oscuridad, como si fuera una negrura que predomina, que serían los problemas, y dentro de esa tela negra, uno que otro chispazo, una que otra chispita blanca, que serían los momentos bonitos, porque así no es la realidad. El estar vivo de por sí es una gran bendición, es una oportunidad que día a día y momento a momento se extingue para muchas personas. ¿Cuántos, incluso en el propio momento de la Navidad, se encontrarán inconscientes en las áreas de mayor gravedad de los hospitales, en cuidados intensivos, por ejemplo? ¿Cuántos fallecerán de manera súbita o tras sufrimientos, deseando que tan solo pudieran haber aprovechado mejor su vida o pudieran tener una mínima extensión para poder abrazar una vez más a sus seres queridos antes de irse? Y nosotros, tu amigo o amiga que me estás escuchando, y en general todos, pues debemos agradecer porque tenemos este día de vida. Y aun si mañana no despertásemos, o aun si viviésemos 50 o 70 años más, de todas maneras, cada segundo es un privilegio y un regalo por parte de aquel que nació tal como nosotros hace ya más de 2000 años. Me refiero, por supuesto, a nuestro Señor Jesús. Así que hay muchos motivos para esta fecha nosotros celebrarla a conciencia y que nos motive también a un cambio. Y yo les decía justamente hace un rato, para cerrar esa idea, no veamos al mundo como si fuera pues una cuestión, un fondo negro de problemas con algunos chispazos ocasionales de cosas bonitas, pero que el trasfondo en general es pesimista y es malo, ¿no? Sino que más bien el mundo se parece a una cuestión luminosa. Vamos a poner el ejemplo de una tela blanca, que es cierto que está matizada por pequeños puntos, que en ocasión pueden ser muchos, pero que nunca llegan a predominar de cuestiones negativas, pero que incluso de esas cuestiones negativas nosotros podemos tomarlas como enseñanzas en muchos casos. Y en los casos en los que sintamos que no podemos aprender nada de ello, por lo menos saber que son cosas que las podemos ir superando, mucho mejor si es con la esperanza y con la ayuda del Padre de los cielos y de nuestro Señor Jesús, quien además nos dejó su Espíritu de la verdad, que no es aquello que muchas iglesias venden, ¿no?, como el Espíritu Santo, como una cosa un tanto extraña, un tanto singular, que hace que la gente se caiga al piso, convulsione, hable no lenguas, sino en realidad balbuceos y cosas que no tienen mayor sentido y que muchas veces son fingidas. Y lo digo porque yo he estado, cuando era más joven, en una de estas iglesias, ¿no? Y porque, bueno, he investigado bastante al respecto. No, eso no, el Espíritu de la verdad, que a todos los seres humanos, que ha descendido sobre toda carne en el día de Pentecostés, es el propio Espíritu de Jesús de Nazaret, que hoy nos habita. Así que nosotros, no solamente es que cuando estamos dos o más reunidos Jesús está con nosotros, no solo es que Jesús está con nosotros cuando le oramos, sino que su Espíritu vive en nosotros, de modo que procuremos actuar bien, porque Él nos está viendo, y su encarnación hace 2000 años, como digo, fue la máxima prueba de amor que se ha dado sobre la tierra y en todo este universo, y protagonizada por el propio Hijo de Dios, y asimismo Dios también de nuestro universo. Queridos amigos y amigas, que tengan una excelente Nochebuena, y si cuando escuchan esto ya la Nochebuena es cosa del pasado y están en Navidad, una excelente Navidad pues amigos,
Y si lo escuchan después, igual, tengan un buen año nuevo y todo en general, que lo estén pasando bonito, que tengan momentos de reflexión y de amor en familia. Pero como digo, como lo estaba diciendo hace un rato, lo central de esta fecha no es ni el panetón, ni el pavo, ni el chancho, ni el pollo, ni tampoco ponerse melancólico por aquellos que ya no están, ni tampoco la cantidad de amigos o parientes que vinieron, ni siquiera el tema de la unión familiar. El verdadero motivo y el que nos debe hacer de por sí sentir afortunados es que Dios, el creador de este universo, se hizo uno como nosotros. Desde el mismo momento de su concepción, vivió todas las facetas y hechos de la vida de un ser humano hasta culminar en la muerte y posteriormente además regalarnos la esperanza de la resurrección. Ese es suficiente motivo para celebrar, que no nos apaguen jamás la esperanza de la natividad, la esperanza de la Navidad, ni la esperanza de ser cristianos y creyentes en Jesús, independientemente de la afiliación o no afiliación, la denominación o no denominación religiosa que podamos tener. Soy Fernando Chapi Martínez, ahí me pueden escuchar, ya saben. Si están en Radio Arequipa Internacional de lunes a viernes desde las 10 de la noche, si están en Estación Lamas 96.3 en la región San Martín los sábados a las 7 de la noche, si están en Imperial 2 99.5 de Lima Sur los domingos a las 9 de la noche y también en Misterio Infinito Perú en YouTube. Misterio Infinito Perú en YouTube, mi canal que trata sobre principalmente temas de los grandes enigmas de la humanidad. A veces también tenemos, muy comúnmente diría yo, invitados, reflexionamos sobre muchas cosas y hoy no ha sido la excepción. ¿Qué misterio más grande puede haber que el de la propia encarnación entre los seres humanos y como un ser humano más de un Dios, del creador de todo lo que existe en nuestro universo? Y por supuesto una reflexión sobre la Navidad alrededor del mundo, sobre la situación del cristianismo actualmente, sobre la esperanza, sobre cómo se ve esta fecha en la Biblia, en el libro de Urantia, etcétera, y cómo podríamos vivirlo de la mejor manera. Y ahora estoy pasando esta Navidad lejos de mi familia. Ha sido un año, porque también son fechas en las que nos ponemos a reflexionar sobre cómo ha sido nuestro 2023. Para algunos considerarán que el balance no ha sido el que querían, no ha sido tan positivo como se lo hubieran planteado y esto los puede entristecer. Y yo les quiero decir, amigos, amigas, que los comprendo plenamente. Yo también he pasado por momentos difíciles y en aquellos momentos de caída, aquellos momentos en los que estás lejos de tu gente, lejos de tantas cosas, donde muchas personas te pueden dar la espalda, donde puedes perder a un ser querido, en mi caso este año perdí a mi madre, pues tienes que tener en cuenta esto, que igual nuestros momentos de vida que continúan siguen siendo un regalo del Padre de los cielos. Entreguémosle a Él nuestras cargas, digámosle a Jesús que muchas gracias por cada uno de estos instantes y que aunque no comprendamos lo que nos ocurra, aunque toda palabra nos suene vacía ante el dolor o ante un año que probablemente, como digo, no fue el que planificamos, de todas maneras seguir dándole las gracias porque Él sigue siendo fiel y porque nosotros vamos para adelante y si es de su voluntad tendremos un 2024 con muchas cosas buenas, aunque es cierto, nunca podemos estar exentos también de que ocurran cosas no tan buenas y ante eso lo único que podemos pedir en Dios, en aquel en que creamos nosotros, en la forma en que lo conceptuemos, que nos dé pues las fuerzas y toda digamos la energía y la buena actitud para afrontar y seguir adelante. Así que mis queridos amigos, ya sea que me escuchen en Lamas, en Tarapoto, en Arequipa, en Lima Sur, en otros lugares del país o incluso a través de edenex.es, la radio del misterio, de acercateradio.org y a través de Misterio Infinito Perú en YouTube, que yo les digo a ustedes, por favor, si no me siguen ya, háganlo. Misterio Infinito Perú en YouTube, Misterio Infinito Perú en YouTube. Y también, para quienes les guste más el formato podcast, Reflexiones y Misterios con Fernando en Spotify. Pues para todos ustedes una feliz Navidad. Nos seguimos, Dios mediante, escuchando. Y bueno, en esta semana, en estos días, también los preparativos para el año nuevo, ¿no? Para
el 2024, que no es cualquier 2024, es el 2024 después del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Miren qué maravilla, el acontecimiento que celebramos hoy en la Navidad definitivamente y para siempre dividió la historia entre un antes y un después, entre un mundo sin esperanza, aunque con muchos problemas también, y un mundo con la esperanza de la resurrección y de que Dios nunca se ha olvidado de nosotros. Y es cierto, con muchos problemas también, pero podemos dejarlos con plena confianza en un Dios que ya los conoce porque Él mismo vino aquí a experimentarlos y despertó la mayor de las esperanzas. Saludos amigos, Dios los bendiga y hasta una siguiente ocasión en Misterios al Anochecer. ¡Feliz Navidad! Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.